Señor les bendiga, con ustedes Antonio Pérez, siervo de Jesucristo, y vamos a considerar la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Salmo 71, versículo 5, y este versículo nos va a iniciar el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es la esperanza, la esperanza. Y es que he oído a algunos cristianos, sobre todo cuando han hablado con miembros de otras religiones, de que las otras religiones enfatizan más la esperanza por encima de la seguridad. Y como que pareciera que la esperanza y la seguridad fuesen cosas distintas y opuestas entre sí, cuando vamos a ver en la palabra del Señor que no es así ni muchísimo menos, sino que la esperanza y la seguridad van de la mano, como dos gemelas que van de la mano en su caminar, pues así, de esa forma, también la esperanza y la seguridad son algo complementario, no son cosas contrapuestas ni muchísimo menos. ¿Qué nos dice en el Salmo 71 y versículo 5? Porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Vemos aquí al salmista que hace referencia tanto a la esperanza como a la seguridad. Una persona está segura en Cristo y al mismo tiempo está esperanzada en Cristo. Tiene esperanza y tiene seguridad, de la misma forma que el salmista decía: porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Entonces vemos que van de la mano, que no tienen por qué que estar en oposición la una con la otra. Bueno, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Tienes esperanza o tienes seguridad? ¿Tienes seguridad o tienes esperanza? No, ni muchísimo menos. Ambas cosas forman parte de la vida cristiana. Tenemos seguridad en Cristo y tenemos esperanza en Cristo. Entonces, ¿qué es la esperanza? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esperanza es virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Eso es esperanza, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es una buena definición. Y según el diccionario Oxford, dice que la esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces, la fe es confianza en Dios, en sus promesas. Y todo aquel que tiene confianza tiene esperanza. Y tiene esperanza, pero esa esperanza es una esperanza segura, plenamente segura, porque fiel es quien lo ha prometido. Porque ¿qué hemos leído? Virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Entonces, fiel es el que promete. Y el que promete es Dios, que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la palabra esperanza en hebreo es tikvah. Por eso el himno del Estado de Israel se llama Ha-Tisvah, que significa la esperanza. Ha es el artículo y tikvah es esperanza. Ha-Tikvah, la esperanza. Entonces, esa palabra encierra esa seguridad y esa confianza que tenemos en Dios de que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Y la palabra griega para esperanza es la palabra elpis,
que encierra el mismo significado. Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Por lo tanto, tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza. Y es una esperanza segura, porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Gloria al Señor. ¿Y qué nos dice, hermanos queridos, si vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y versículos, Primera de Pedro capítulo 1, del 3 al 5, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. No es una vana esperanza, no es una esperanza muerta, porque Dios es el Dios vivo y lo que Dios promete lo cumple. Entonces es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Una esperanza muerta es la que tú puedes obtener del hombre, porque el hombre no siempre cumple lo que promete, pero sin embargo Dios siempre cumple aquello que promete. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, no es una esperanza vana, sino que es una esperanza viva. ¿Y por qué? ¿Por medio de qué? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que el Señor Jesús se levantó de la tumba. Sabemos que resucitó. Entonces, cuando Él nos promete la vida eterna, Él la va a cumplir. Y aunque todavía estamos peregrinando en este mundo, tenemos plena seguridad. Esa seguridad que tenemos es una esperanza segura, porque el Señor lo va a cumplir. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿por qué dice que tenemos una esperanza viva? ¿Hemos recibido esa herencia incorruptible? ¿Hemos recibido esa herencia que es incontaminada, inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros? No la hemos recibido todavía. Por eso es que tenemos esta esperanza, porque aún estamos aquí, pero la seguridad que tenemos es que somos salvos y como salvos que somos, vamos a recibir esa herencia que nos espera en los cielos. Somos salvos, estamos seguros en Cristo Jesús. Tenemos plena seguridad de nuestra salvación, pero estamos esperando esa herencia que aún no la hemos recibido, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo y vamos todavía caminando por este mundo y aún no hemos entrado en la patria celestial, pero tenemos la entrada. La entrada la pagó Cristo por nosotros en la cruz. En nuestras manos está esa entrada y el Señor no nos la va a arrebatar. Y por lo tanto, tenemos una plena seguridad, porque fiel es el que nos ha prometido la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, no que podrá obtener quizás la vida eterna. No, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. Entonces, sin embargo, tenemos esperanza. Y tenemos esperanza
aunque tenemos seguridad de ser salvos, porque aún no hemos recibido la herencia que nos espera en los cielos. Pero la seguridad que nosotros tenemos es plenamente segura, valga la redundancia, porque el que la ha prometido es fiel. ¿Y por qué tenemos esta esperanza? Porque Dios vela por nosotros, porque no solamente nos ha dado la salvación, sino que también nos va a guardar en este peregrinaje hasta que recibamos la herencia que nos espera en la patria celestial. Hasta ese momento el Señor nos va a guardar. Porque ¿qué dice la palabra? Vamos a leerlo de nuevo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza? Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué esperanza tan maravillosa tenemos! Que dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué hermosa promesa tan tremenda tenemos y qué seguridad tan grande tenemos en Cristo Jesús! Porque dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, tenemos una seguridad plena que Dios nos va a guardar en el trayecto de nuestro peregrinaje hasta entrar en la patria celestial y recibir lo prometido. Por eso es que tenemos esa esperanza. Dios nos va a guardar, que sois guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esa salvación nos está prometida por Dios, está en nosotros y está en Cristo Jesús, porque nosotros estamos en Cristo Jesús y al mismo tiempo Cristo vive en nuestros corazones. Y por lo tanto tenemos esa plena seguridad. Pero como vamos peregrinando, estamos todavía en este mundo, aún no hemos entrado en la patria celestial, es por lo cual tenemos esperanza, tenemos seguridad, porque somos salvos y estamos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, pero al mismo tiempo, como no hemos recibido la herencia eterna, tenemos esperanza. Vamos caminando en este mundo en plena esperanza. Una esperanza firme, una esperanza segura. Entonces, incluso, no solamente nuestra alma tiene esperanza, también nuestro cuerpo. Porque esperamos la resurrección del cuerpo. Esperamos que nuestro cuerpo esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y esto que es decadente se vista de gloria. Y entonces seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Qué nos dice en Hechos, capítulo 2 y versículo 26? Dice David, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esto lo cita Pedro del Salmo 16, Salmo de David. ¿Y qué es lo que decía David? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo, cuando fallezca, descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la glorificación, esperamos la resurrección de los cuerpos. Tu cuerpo, cuando muera, será enterrado, sí, pero descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a resucitar
a sus santos, va a resucitar los cuerpos que nosotros teníamos, los va a resucitar y los va a glorificar. Entonces, nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo descansa en esperanza. ¿Qué nos dice, hermanos queridos, en 2 de Corintios, capítulo 3? Podéis usar la palabra de vuestras Biblias en casa si queréis. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 16. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Aquí nos está hablando de un ministerio. ¿Y qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio significa servicio. Entonces había un servicio, y ese servicio es calificado como el ministerio de muerte. Y en el versículo 9 se le llama el ministerio de condenación. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí se está hablando de la antigua ley. Aquí se está hablando del antiguo pacto, mejor dicho, del antiguo pacto. No hay una nueva ley y una antigua ley, perdón. Se está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Entonces, al antiguo pacto se le está llamando el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. ¿Cómo así? ¿Por qué se le llama así? Pues se le llama así porque la ley por sí misma no podía salvar y no podía vivificar, sino que la persona, cuando leía la Sagrada Escritura, cuando estaba bajo el antiguo pacto, la ley no le podía dar vida, quedaba muerto en sus delitos y pecados y quedaba condenado, porque la ley por sí misma no es un instrumento de salvación ni vivifica a nadie, no tiene poder de vivificación. Entonces, aquellos que estaban bajo la ley eran salvos en esperanza, eran salvos esperando de que viniera el Mesías prometido, que iba a morir por ellos en sacrificio expiatorio, como nos dice Isaías capítulo 53. Entonces, aquel era un ministerio de muerte, porque la letra de la ley no puede dar vida a aquel que practica dichos ritos, los ritos que practicaban los israelitas. Cuando llevaban un cordero, cuando llevaban un becerro para ser sacrificado, esa sangre de estos animales no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían a los ojos de Dios. El pecado quedaba cubierto, pero no se quitaba el pecado. Esos sacrificios, quien practicaba esos sacrificios, lo hacía delante de Dios, diciéndole, era una manera de decirle, creo que tú vas a mandar un redentor, un salvador que va a morir en sustitución de mi persona. Y este cordero lo representa. Por eso es, Señor, es que te ofrezco este cordero, porque está representando ese salvador que ha de venir. Entonces, los pecados no desaparecían, no eran quitados los pecados, eran cubiertos. Entonces la persona, cuando moría, iba al seno de Abraham en espera a que esos pecados fueran borrados. Dios lo tenía en espera hasta que muriera el Salvador.
y les pudiera aplicar la expiación que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Entonces aquel era un ministerio de muerte, porque no vivificaba. Y era un ministerio de condenación, porque no salvaba. Apuntaba a la salvación que tenía que venir. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundante, en gloria, el ministerio de justificación, el ministerio que nosotros tenemos es de justificación. El nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús vivifica, salva y justifica. O sea, de que es un ministerio que es muy superior a aquel ministerio que era de preparación para Cristo que tenía que venir. ¿Qué dice el versículo 10? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso, será lo que permanece. Entonces, aquel pacto era un pacto transitorio que tenía que desaparecer. Pero el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, permanece para siempre. ¿Qué dice el versículo 12? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces, tenemos esta esperanza. Es una esperanza viva. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no es en un cordero que es sacrificado por un sacerdote allá en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo, sino que nuestra esperanza está en la cruz del Calvario, donde murió el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y es que hay que anunciar el verdadero evangelio francamente, abiertamente. Y no como Moisés, dice Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquellos sacrificios, aquel pacto, el antiguo pacto, tenía que ser abolido, y lo abolió Cristo en la cruz del Calvario, porque aquello eran sombra de la realidad. La realidad era el sacrificio de Cristo, y todos aquellos sacrificios en el templo eran una sombra del mismo. ¿Qué dice el versículo 14? Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así también hay miles de personas, muchísimas personas en este mundo, que tienen un velo para no ver la gloria del Evangelio. Y entonces ese velo les impide ver la verdad del Evangelio. Y lo que hacen es que su entendimiento es embotado, se embota el entendimiento. Ahora, ¿quién es el que quita ese velo? El que quita ese velo es Cristo. ¿Qué dice el versículo 15? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, claramente, tenemos una fe viva. Nuestra fe, nuestra doctrina, es una doctrina de poder. Es una doctrina que cuando la persona se convierte, entonces ese velo es quitado. Y entonces la persona es vivificada por el Espíritu Santo, es regenerada por el Espíritu Santo, y el velo cae. Y ahora empieza a entender las cosas de Dios. Y esta palabra, que era un libro cerrado, se vuelve una palabra viva, una palabra que habla a su corazón. Gloria al Señor.
Vamos a ir ahora al libro de Colosenses, capítulo 1 y versículos del 3 al 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo primero que vemos es que la fe va primero. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Lo primero, la fe. Y del amor que tenéis a todos los santos. El amor va después. Eso en el caso del hombre. Porque en el caso de Dios, el amor va primero. Pero el amor de Dios, porque del amor de Dios nos viene la salvación. Del amor de Dios nos viene su gracia que nos salva. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Primero es la justificación por la fe y después es la santificación. Por medio del amor nos vamos santificando. Dice, ¿a causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces tenemos una esperanza. La salvación ya la tenemos aquí, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados, somos justificados en Cristo Jesús, pero nos está aguardando una esperanza que está en los cielos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día, ¿desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día que conocimos y oímos la gracia de Dios, desde ese día somos salvos y tenemos esta esperanza. Entonces, gloria al Señor, nos damos cuenta de que vivimos en una salvación presente. Vivimos en una salvación presente que está en nosotros, pero todavía no hemos recibido esa herencia que está en los cielos. Por lo tanto, tenemos seguridad de salvación y al mismo tiempo tenemos esperanza de esa herencia incorruptible que nos está guardada en los cielos, pero que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que nos está reservada en los cielos, pero que también está en tu corazón, porque Cristo vive en tu corazón. ¿Qué dice el versículo 24 al 29? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es nuestra esperanza, Cristo el Señor. Esta es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Lo tenemos ahora, pero las promesas de gloria, de bendición, una herencia incorruptible que nos espera en los cielos, pues tenemos esperanza de recibirla, porque aún no está en nuestra mano. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, nos damos cuenta de una cosa, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es que
un creyente, una persona es perfecta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué? Pues porque si yo me miro a mí mismo, soy imperfecto, pero si miro a Cristo, soy totalmente perfecto. En Cristo Jesús soy perfecto. En mí mismo no lo soy. Por eso los reformadores en el siglo XVI decían simul justus y simul peccatoris. En mí mismo sigo siendo un pecador, pero sin embargo en Cristo Jesús soy completamente justo, soy perfecto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios Padre me ve perfecto en Jesucristo. Gloria sea dada al Señor. Entonces, si vamos ahora al capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos, no que tendremos, sino tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, tenemos plena seguridad. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Lo que esperamos es la glorificación. Lo que esperamos es la gloria de Dios, que aún no la tenemos. Pero estamos justificados en Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo Jesús. Y tenemos, no que tendremos o quizás alguna vez podamos tenerla. No, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera por nosotros, fracaso total. No podríamos tener paz para con Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es una fe vana. No son arenas movedizas, ni muchísimo menos, sino que es algo sólido, algo firme a lo cual te puedes agarrar. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque somos salvos por gracia, en la cual estamos firmes, hermanos queridos que me escuchan, estamos firmes, dice, y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos de que vamos a recibir esa herencia que nos está guardada en los cielos y que nos espera, ¿verdad? Entonces, qué promesa tan maravillosa nos da la palabra del Señor. Si vamos al capítulo 8, vamos a leer los versículos 24 y 25, que nos dice la palabra, porque en esperanza fuimos salvos, fuimos en el pasado. Está diciendo de que en el pasado hemos sido salvos, porque en esperanza fuimos salvos. Está hablando del tiempo pasado, fuimos salvos. Entonces, si tú has sido salvo en el pasado, ahora que estás en el presente, sigues salvo. Pero en esperanza. ¿Por qué? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Por qué? Porque todavía no hemos recibido los bienes que el Señor nos ha prometido, como es, por ejemplo, la glorificación de nuestro cuerpo, como es, por ejemplo, entrar a poseer esas moradas que el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para vosotros, y una vez que las haya preparado, vendré por vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Vemos la salvación que hay en nuestra vida, vemos el cambio tan profundo que hay en nosotros, pero lo que no vemos es la gloria del Señor.
está allí en su trono, rodeado de querubines y serafines, rodeado de coros celestiales que le cantan santo, santo, santo. Todavía no lo estamos viendo. Estamos peregrinando, tenemos esa esperanza. En esperanza fuimos salvos. Y efectivamente, seguimos en esa esperanza, fuimos salvos. El día que tú te convertiste, yo me convertí hace 44 años. Desde aquel entonces hasta hoy soy salvo en esperanza. Fui salvo. Hace 44 años, cuando yo entregué mi corazón al Señor, y sigo caminando en esperanza, porque aún no he entrado en la patria celestial. Ahora, yo sé que soy salvo. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 15:13? Dice la palabra. Aquí vemos un texto maravilloso con el cual vamos a cerrar este estudio de la palabra. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza, qué bonito. Estamos hablando de la esperanza. ¿Y qué sigue diciendo? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva. Nos dice la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, el gozo de la salvación, y paz en el creer, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído anteriormente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Con este texto les dejo, hermano. Qué maravilloso broche de oro para concluir este mensaje de la palabra del Señor. Grabémoslo en nuestro corazón a fuego. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. La fe nos da gozo, nos da paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, hermano y hermana que me oyen en esta tarde, los llene de esperanza. El poder del Espíritu Santo te dé esperanza, porque eso es una de las virtudes que da el Espíritu Santo: fe, esperanza y amor. Entonces, hermanos queridos, les dejo con este pensamiento de la palabra. Espero que entendáis que la seguridad y la esperanza van de la mano. Son como dos hermanas gemelas que van caminando por un caminito, es el camino de la salvación, y van de la mano la una de la otra. No entran en conflicto como algunas personas creen que o tienes esperanza o tienes seguridad. No. Van de la mano, son como la esperanza y la seguridad, son como dos hermanas gemelas que caminan juntitas, cogidas de la mano, tomadas de la mano. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.